Muy bien, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Pues les agradezco a todos los que están presentes a la sesión. El día de hoy tocaba revisar la parte de angioresonancia magnética y angiotomografía computada y los estudios vasculares. Entonces, como ya me conocen, pues realmente preferí ver algunos métodos de imagen que van a ser muy importantes para un problema muy específico de la patología cerebral. Entonces, vamos a hablar de la imagen cerebral por resonancia magnética y vamos a platicar sobre los principales estudios que podemos realizar ante un ataque agudo de isquemia cerebral. Quité el video para no asustar, quité mi imagen para no asustarlos y que todos estén tranquilos durante la sesión, Bueno, ¿qué entendemos por enfermedad cerebrovascular oclusiva o ictus? El ictus es el déficit neurológico súbito que resulta de un incidente cerebrovascular. Generalmente es isquémico, es decir, el 85% de los pacientes que tienen un ataque isquémico, llámese transitorio o no transitorio, el 85% es un ataque vascular de tipo isquémico, es decir, oclusivo, y solamente el 15% de los pacientes llegan a tener un evento vascular o una enfermedad vascular de tipo hemorrágico. La hemorragia subaracnoidea ocupa aproximadamente el 5% de los pacientes, sin embargo, este no se considera siempre como un accidente cerebrovascular porque puede ser secundario a algunos otros problemas. ¿Cuáles son los objetivos principales de la imagenología en un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular oclusiva aguda? Es decir, que se presenta prácticamente de súbito. Lo primero es excluir hemorragia. Sabemos muy bien que cuando un paciente tiene un ataque isquémico, pues puede tener alteraciones en el estado de conciencia en forma súbita. El paciente puede presentar una caída, puede tener algún déficit focal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar seguros? Tenemos que estar seguros si este problema que está presentando el paciente está originado por una hemorragia intracraneana o fue provocado por un evento vascular oclusivo. Entonces, uno de los objetivos principales ante un paciente que tiene un ataque isquémico súbito es tratar de descubrir si el problema es un problema hemorrágico o es un problema oclusivo. El segundo objetivo principal en los métodos de imagen en un paciente con ictus o con enfermedad cerebrovascular oclusiva es diferenciar cuál es el tejido cerebral muerto, es decir, el tejido cerebral que ya está infartado, en el cual ya por más que haga el neurólogo, el neurocirujano por tratar de rescatar, pues ya no se va a poder rescatar, y tratar de definir cuál es el tejido cerebral que está en riesgo. Y ese es un tejido que todavía puede ser salvable y puede mejorar mucho las condiciones generales, inclusive la sobrevida del paciente. Y el tercer objetivo importante es identificar la zona de estenosis o la zona de oclusión vascular, cuáles son las arterias intracraneales que están dañadas, si se trata de una arteria cerebral menor o alguna arteria cerebral pequeña. Entonces son los tres objetivos más importantes de los métodos de imagen en el área del paciente con una enfermedad cerebrovascular oclusiva. Repito, excluir hemorragia, diferenciar la zona de tejido infartado de la zona de penumbra, identificar una zona si la zona de estenosis o oclusión depende de una arteria cerebral grande o pequeña. La tomografía computada, al igual que la tomografía computada es el estándar de oro para la hemorragia. En la sesión anterior les decía que la hemorragia en un paciente con la hemorragia es algo muy difícil de valorar en resonancia magnética. Sin embargo, es muy fácil de diferenciar las zonas de hemorragia en una tomografía computada, y además de que es un método de obtención de imágenes mucho más rápido que la resonancia magnética. Entonces,
Al igual que en el traumatismo craneoencefálico, la tomografía computada es el estándar de oro, la tomografía computada es el estándar de oro para la enfermedad vascular no oclusiva, es decir, hemorrágica. Para este 15% de pacientes que llegan a tener un problema vascular de tipo hemorrágico, la tomografía computada es el método de imagen más importante. Como les decía, la hemorragia en resonancia magnética puede ser muy confusa. En tomografía computada, el 60% de los infartos se pueden ver ya en 6 horas después de que el paciente inició con síntomas. Y virtualmente todos se ven en 24 horas. ¿Sí? Y en la tomografía computada tiene una sensibilidad aproximada del 64% en el diagnóstico de accidente cerebrovascular y una especificidad del 85%. Esta diapositiva es muy importante, muy importante que la tomen en cuenta. Estos son los signos más tempranos y más sutiles que podemos encontrar en un paciente que tiene una enfermedad isquémica cerebral. Y estos van a ser vistos por tomografía computada quizá en las primeras 24 horas posteriores al ictus, o pues más bien antes de 24 horas, después de 6 y antes de 24. ¿Sí? El primero es la hipodensidad del parénquima cerebral, una zona en el parénquima cerebral que pueda verse obscura en tomografía computada. ¿Sí? Segundo punto, la hipodensidad del núcleo lenticular. Casi todos los pacientes que tienen una enfermedad vascular de la arteria cerebral media, que con mucho es la arteria que más se lesiona en un ataque vascular cerebral o en una enfermedad cerebrovascular oclusiva, es la hipodensidad del núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular es altamente sensible para el diagnóstico del paciente con enfermedad oclusiva de la arteria cerebral media. Tercer punto importante, la arteria cerebral media hiperdensa. Creo que ya la doctora Santana les mostró un caso en su sesión anterior. Cuarto signo temprano de isquemia cerebral en un paciente de isquemia cerebral en el paciente visto por tomografía computada es el signo de la cintilla insular o la hipodensidad de la región insular. También la ínsula es altamente sensible para el diagnóstico de una enfermedad cerebrovascular oclusiva de la arteria cerebral media, porque es una zona donde el intercambio, es la zona limítrofe donde llegan menos vasos en el caso de enfermedad vascular. Y finalmente, la obliteración de los surcos y fisuras de la convexidad. 5 puntos muy importantes, posiblemente preguntas de examen. ¿Sí? Vean esta tomografía. Bueno, entonces, el primer punto que les decía, las zonas hipodensas en tomografía computada. En esta imagen de la derecha, vemos una zona, ¿sí?, en donde está afectada la sustancia gris y la sustancia blanca. Es una zona hipodensa, bien delimitada en la región frontoparietal del lado derecho, ¿sí? Es una zona hipodensa, en donde que afecta tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Esto es algo muy importante a considerar. El paciente con enfermedad vascular cerebral generalmente se afecta la sustancia gris y la sustancia blanca y nos puede ayudar para el diagnóstico. ¿Sí? Además, pues está bien circunscrita a un territorio vascular. Aquí vemos la región frontoparietal derecha. ¿Sí? En las regiones laterales, en estas zonas laterales, es territorio generalmente irrigado por la arteria cerebral media. Vemos algunos otros signos secundarios, como vean como los surcos de la convexidad, si comparamos, además de esta hipodensidad, si comparamos los surcos aquí, están completamente obliterados. Y esto se debe a que hay edema cerebral vasogénico en esta área. Y vean como los surcos de la convexidad en el lado izquierdo son perfectamente normales. Entonces, la isquemia, un paciente con enfermedad cerebrovascular oclusiva va a provocar, la propia isquemia va a provocar edema citotóxico por fracaso en las bombas de iones y va a haber falla en el suministro de ATP. ¿Sí? El incremento de 1% en la cantidad de agua en el parénquima cerebral nos va a provocar que exista disminución en 2.5 unidades Hounsfield la densidad de la tomografía computada.
¿sí? Entonces es altamente sensible para estas zonas hipodensas son altamente sensibles a ser vistas en tomografía computada. Ya veíamos en las sesiones anteriores a qué nos referimos con unidades Hounsfield o atenuación del parénquima cerebral. Y lo que les decía, la afección de sustancia gris y la sustancia blanca son altamente sugestivos de isquemia. Bien importante, esta parte que está aquí marcado en amarillo, las zonas hipodensas vistas en tomografía computada antes de las 6 horas en un paciente con signos sugestivos de enfermedad cerebrovascular oclusiva, ¿sí? Significa que este daño cerebral isquémico ya es irreversible. Es decir, en este caso, por ejemplo, si esta tomografía se tomó antes de 6 horas de que iniciaron los síntomas, toda esta zona que se ve hipodensa en la diapositiva, ¿sí? Toda esta zona ya está infartada, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita veremos qué otras cosas hacer. Segundo punto importante a considerar, la hipodensidad del núcleo lenticular. Aquí vemos parte de una tomografía computada en fase simple. Estamos a nivel de los núcleos grises centrales y vean cómo el núcleo lenticular, tanto el putamen que es periférico como el globo pálido que es medial, se aprecian hipodensos. Ajá. Esta hipodensidad, generalmente los pacientes que tienen alteración de la arteria cerebral media, la gran mayoría de los pacientes van a tener alteraciones en el núcleo lenticular y significa que estas zonas pues van a estar infartadas. Y muchas veces pues los núcleos centrales son los que dan la sintomatología más importante del paciente. Entonces, este es un signo muy importante de infarto de la arteria cerebral media. Es uno de los signos más frecuentes y más tempranos de oclusión de la arteria cerebral media. Y también los ganglios basales o núcleos gliales centrales casi siempre están involucrados en los infartos de la arteria cerebral media. Tercer punto importante a considerar es el signo de la cintilla, como vemos en la imagen de la extrema derecha. Esta zona hipodensa, bien delimitada en la región de la ínsula, en el lado derecho, este es lóbulo temporal, esta zona hipodensa es altamente sensible para poder diagnosticar el infarto de la arteria cerebral media. Y en la imagen de la izquierda, lo que vemos es esta zona difusa hipodensa en el lóbulo temporal, en la región insular. Vean aquí está la fisura de Silvio. Aquí vemos la fisura de Silvio y por delante vemos la región insular que está pues infartada. Les repito, las zonas hipodensas vistas en tomografía computada antes de 6 horas del inicio de los síntomas nos indican que el paciente, que esa zona ya es de daño irreversible, es una zona infartada. Entonces, la hipodensidad de la ínsula es un signo muy temprano, es altamente indicativo y sutil de infarto de la arteria cerebral media. Esta región es muy sensible a la isquemia porque es la más alejada del flujo colateral. Entonces, muchas veces la vamos a ver involucrado en un paciente con afección de la arteria cerebral media. Y tiene que diferenciarse de la encefalitis herpética. Básicamente lo vamos a identificar porque tanto la sustancia blanca como la sustancia gris van a estar afectadas. Este signo ya lo conocen. Aquí vemos en las imágenes de la derecha, la primera, que es la tomografía que no está en tercera dimensión, vemos el aumento de la densidad en la arteria cerebral media en un estudio realizado en fase simple. ¿Sí? Este aumento de la densidad de la arteria cerebral media lo que indica es que hay un émbolo, es decir, hay coágulos que están estacionados en la arteria cerebral media, y recuerden que la sangre es hiperdensa. Entonces, si la sangre no está circulando a través de los vasos sanguíneos, pues la vamos a ver como si fuera una zona de hemorragia, la vamos a ver densa. ¿Recuerdan la densidad de la sangre en estudios de tomografía computada? Promedio de 60 unidades Hounsfield es la densidad promedio de la sangre en estado agudo en un estudio simple de tomografía computada. Creo que no estoy arando en el desierto. Y la siguiente imagen, lo que vemos, mira, es una reconstrucción en tercera dimensión. Vemos en este lado izquierdo la arteria cerebral media derecha completamente opacificada. Este es un estudio realizado ya con esta administración de medio de contraste.
Y del lado izquierdo vean como el extremo distal o el segmento M3 de la arteria cerebral media está completamente ocluido. Hasta la región M2 se ve algo de arteria cerebral media y después está completamente obliterado o perdido el flujo. Por lo tanto, pues vamos a tener después un infarto en el territorio de la arteria cerebral. Este signo lo vamos a ver aproximadamente en un 50% de los pacientes que tienen oclusión de la arteria cerebral media y, como les decía, es el resultado de un trombo o un émbolo en la arteria cerebral. ¿Se pueden ver en otras arterias? Sí, sin embargo, se ven con menos frecuencia. Podemos ver la hiperdensidad de la arteria cerebral anterior cuando está tapada la arteria cerebral anterior. Sin embargo, la frecuencia de estos datos son mucho menores que en la arteria cerebral media. Algo importante a considerar, ¿sí? El 15% de los infartos de la arteria cerebral media inicialmente son hemorrágicos. Por lo tanto, a veces es importante hacer el estudio contrastado para saber en un paciente que tiene hemorragia si existe oclusión de la arteria cerebral, de la arteria cerebral media. ¿De acuerdo? Por este 15% de infartos de arteria cerebral media en pacientes con enfermedad cerebrovascular oclusiva. ¿Sí? ¿Más o menos vamos bien? Vamos a continuar. Bueno, una vez que ya sabemos o que ya se estableció el diagnóstico clínico y el diagnóstico por imagen de la instalación en infarto, pues es deseable saber cuál es el vaso que está involucrado y para esto vamos a utilizar dos estudios de imagen, que es la angiotomografía o la angioresonancia magnética. La angiotomografía computada, en este caso vamos a administrar medio de contraste hidrosoluble no iónico a través de una vena periférica, se administra un bolo de medio de contraste y pues este medio de contraste va a pasar hacia la circulación cerebral y podemos ver la zona de oclusión, ¿sí? En el caso de la angioresonancia magnética, el estudio se puede hacer en forma simple, ¿sí? Con un método de imagen que se llama tiempo de vuelo, o puede hacerse mejor aún con el estudio mediante la administración de medio de contraste, que es el medio de contraste en resonancia magnética, se llama gadolinio. En esta imagen de la izquierda vemos cómo se administró el medio, es una tomografía computada en donde se administró el medio de contraste iodado a través de una vena periférica y vemos cómo la arteria cerebral media del lado derecho se ve prácticamente en toda su extensión, inclusive vemos algunas ramas muy periféricas y corticales de la arteria cerebral media. Sin embargo, en la arteria cerebral media del lado izquierdo vemos una oclusión distal en el segmento M4 de la arteria cerebral media y prácticamente no vemos flujo en la periferia. Los vasitos chiquitos ya no se ven. Entonces, a lo mejor es un infarto de una rama ya, quizá de ramas ya terminales de la arteria cerebral media. Y pues las siguientes imágenes pues son imágenes muy bonitas en tercera dimensión, donde vemos la zona de oclusión vascular ya distal. Bien. Ahora bien, ya vimos los signos tempranos de un paciente, los signos tempranos por tomografía computada de isquemia en un paciente con signos. Vean estas imágenes y traten de decidir. Siempre que vean imágenes de cualquier tipo, lo primero que vamos a decir es, esta imagen o este estudio es normal o anormal. Punto número 1. ¿Estas imágenes se ven normales o anormales? Anormales. Muy bien. Ya que vieron ustedes que las imágenes son anormales, el siguiente punto es decir, ¿en qué consiste la anormalidad? ¿Qué les llamó la atención? Los surcos muy marcados y la zona hipodensa en la primera imagen. En la primera imagen tenemos una zona hipodensa ahí en la región de la ínsula y un poquito obliterados, ¿no? Obliterados significa que casi no se ven los surcos. Comparen los surcos en el lado izquierdo y comparen los surcos en el lado derecho. En el lado izquierdo vemos muy buenos surcos y en el lado derecho no tan buenos. Muy bien. Y las zonas hipodensas. Miren también aquí como en la siguiente imagen, la imagen de la derecha, la densidad, la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca no es tan perceptible. Pero vamos a ver. Y tarán, pues sí, ¿verdad? Agua pasa por mi casa,
tenemos una zona, cuando se administra el medio de contraste, tenemos una zona de oclusión en el segmento M2 de la arteria cerebral media. Es decir, después de este segmento ya no se opacifica, ya no circula la sangre, ya no llega más allá, porque esa arteria está completamente tapada, ¿sí? Entonces, si existe duda, como las imágenes anteriores, si hay duda de que hay alguna oclusión, hay que administrar medio de contraste o soliciten el medio de contraste. Recuerden, ¿quién manda en los estudios de imagen? Pues primero el clínico, pero primero el paciente, ¿no? El paciente tiene signos y síntomas que nos hagan sospechar una enfermedad cerebrovascular oclusiva y de repente no vemos nada en nuestro estudio de tomografía computada, vamos a administrar el medio de contraste. Obviamente tenemos que conocer algunos datos del paciente, si el paciente no es nefrópata, bueno, pero eso ya tocará al médico radiólogo, ¿no? Si hay ayuno completo, etcétera. Pero hay que administrar el medio de contraste para estar seguros de que no estamos omitiendo alguna enfermedad, ¿sí? Bien. Sí, en estas imágenes, este es un paciente, ¿sí? Lo siguiente a saber después de que tenemos la enfermedad cerebrovascular ocluida, o tenemos una enfermedad cerebrovascular oclusiva, es saber, como les decía en la primera diapositiva, conocer la zona que ya está completamente infartada. Recuerden, zona hipodensa en el parénquima cerebral, en un paciente con signos y síntomas de enfermedad vascular, una zona hipodensa en tomografía computada antes de las 6 horas, es una zona ya completamente infartada, ¿sí? Sin embargo, el resto del parénquima cerebral puede haber una zona mayor de riesgo de enfermedad cerebral. Entonces, para esto son muy importantes nuestros métodos de imagen. Entonces, tanto en tomografía computada como en resonancia magnética, hay estudios que se llaman estudios de perfusión. Entonces, se administra un bolo de medio de contraste en tomografía computada, como es en este caso, ¿sí? Se administra un bolo de medio de contraste y vamos a ver hasta dónde está llegando la circulación, hasta dónde están llegando nuestros vasos. Entonces, con los métodos de perfusión monitorizamos el paso de un bolo de medio de contraste a través de los vasos cerebrales y la perfusión nos dirá qué zonas están en riesgo. ¿Qué es importante aquí saber? Bueno, ya vimos en el estudio simple la zona hipodensa, ya sabemos qué zona puede estar infartada. En la imagen del extremo derecho, a lo mejor podemos ver que la zona infartada es una zona muy pequeñita y sutil en la región parietal izquierda y están involucrados los núcleos grises centrales. Cuando se administra el medio de contraste, vean el hemisferio cerebral derecho como prácticamente se pinta todo. Todo eso que ven casi pintado en blanco son vasos sanguíneos. Y en el lado izquierdo, toda la región frontal no está opacificada, ¿sí? No se ve pintada, solamente una región pequeñita en la región parietal se ve con opacificación. Toda la zona que no está opacificada es una zona que está en riesgo de infartarse, ¿sí? Entonces tenemos una amplia zona de penumbra y hay que empezar posiblemente la terapia endovascular. Y ahorita veremos qué pacientes son a los que se les puede indicar la terapia, la trombolisis. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos. Entonces, recuerden, paciente con signos y síntomas de enfermedad cerebrovascular oclusiva, con menores de 6 horas de oclusión y que en tomografía computada se ve una zona hipodensa, esa zona ya está infartada. ¿De acuerdo? Muy bien. El estándar de oro para la enfermedad cerebrovascular hemorrágica es la tomografía computada, ¿sí? El estándar de oro para enfermedad cerebrovascular oclusiva, y para el diagnóstico temprano va a ser la resonancia magnética. Muy bien. Bueno. ¿Recuerdan cuáles son las 3 secuencias básicas de resonancia magnética en las cuales se van a basar todos nuestros estudios de imagen? T1, T2 y FLIRE.
Eso, T1, T2 y densidad de protones. Esas son nuestras 3 secuencias de resonancia magnética básicas en las cuales se basan todas las imágenes de resonancia magnética. ¿Sí? Bueno, la densidad de protones y la secuencia de FLIR, que son prácticamente lo mismo, ¿sí?, detectan el 80% de los infartos antes de 24 horas, ¿sí? Pero pueden ser negativos hasta 3 horas posteriores al ictus. Entonces, a lo mejor en las primeras 3 horas no vamos a ver en estas 2 secuencias básicas, ojo, en estas 2 secuencias básicas, a lo mejor no vamos a ver mayores cambios, pero tenemos algunas otras, algunos otros algunas otras secuencias que nos pueden ayudar, ¿sí? Bueno. A ver, vamos a ver si recuerda. ¿Qué imagen será esta que está hacia arriba? La primera imagen, ¿qué secuencia será? Sustancia gris blanca, sustancia blanca gris y el líquido es hiperintenso o blanco. T2. T2, perfecto. Y la imagen de la derecha, es sustancia gris blanca, sustancia blanca gris y el líquido hipodenso. No es T1. ¿La de positrones? Eso es la densidad de protones, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que en la densidad de protones o en la secuencia FLIR, el líquido va a ser hipointenso, ¿de acuerdo? Es decir, negro, ¿de acuerdo? Y en T1, el líquido, el T2, el líquido siempre va a ser blanco. Bueno, pues al igual que pasa en la tomografía computada, en la resonancia magnética, todo lo que vean blanco en estas 2 secuencias de imagen son zonas que ya están completamente infartadas, ¿sí? Es el equivalente a la hipodensidad de antes de las 6 horas, ¿sí? Entonces, la hiperintensidad en secuencias habituales o de rutina de resonancia magnética significa daño cerebral isquémico irreversible, muerte neuronal. Bueno, en esta imagen ponderada en T2 vemos una zona hipodensa en la región frontoparieto-temporal del lado izquierdo, con obliteración, es una zona hiperintensa, bien definida, pero además vemos afectado el núcleo lenticular, igual que en tomografía computada. El núcleo lenticular en el lado izquierdo está hiperintenso. Y en esta secuencia FLIR vean cómo también hay una hiperintensidad en el FLIR, en la región frontoparieto-temporal, con obliteración de los surcos periféricos, surcos y circunvoluciones, la hiperintensidad del núcleo lenticular, ¿sí? Y en un territorio bien específico delimitado la arteria cerebral media, ¿no? Territorio irrigado por la arteria cerebral media significa que es un infarto agudo en territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿sí? Esa zona ya está completamente infartada. Bien. Hay una tercera secuencia bien importante, también se realiza en fase simple. Ajá. No les digo la física, en qué consiste esta física, y esta secuencia se llama secuencia por difusión. Esta secuencia por difusión es la más sensible a la isquemia cerebral. De hecho, básicamente, cuando tengan un paciente con signos y síntomas de enfermedad cerebrovascular oclusiva, siempre soliciten la secuencia de difusión porque es la secuencia más sensible para la oclusión vascular. Y al igual que lo vimos en T1 y en T2, vamos a ver una zona hiperdensa, es decir, donde la difusión no se permite la difusión. Bueno, esta secuencia de difusión es sensible a la restricción del movimiento browniano del agua extracelular debido a un desequilibrio causado por edema citotóxico. Es decir, es una secuencia altamente sensible al edema citotóxico. ¿Qué significa? Que el agua que estaba en el interior de las células ya se salió de las células, y al estar fuera de las células ya no se puede difundir, ya no puede volverse a meter y estar circulando dentro del parénquima cerebral, ya se quedó estacionado. Y eso significa edema citotóxico. Y esta restricción a la difusión que llamamos nosotros, lo podemos sí ver antes de estas 3 horas, en donde la resonancia magnética en las secuencias habituales no son sensibles. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera imagen. Tenemos una zona con restricción de la difusión en el lóbulo occipital del lado izquierdo. Significa que es una zona isquémica, ¿sí?
una zona de isquemia, es una zona donde hay edema citotóxico, probablemente haya un infarto en esta región, ¿sí? En la siguiente imagen, vean cómo, territorio irrigado por arteria cerebral posterior. La siguiente imagen, vean cómo los lóbulos frontales y parietales, ¿sí?, de las regiones centrales del cerebro están completamente con restricción a la difusión. A lo mejor ahí no hay un territorio vascular o puedes ya verlo. Sin embargo, pues aquí a lo mejor puede ser un infarto venoso por oclusión del seno longitudinal, oclusión del seno longitudinal superior. Y en la imagen vemos una zona con restricción a la difusión en la región frontoparietal izquierda. Es una zona blanca, brillante, prendida como foco. Ojo, recuerden, esta secuencia no lleva medio de contraste, ¿sí? Bien identificado en el edema citotóxico. Vean cómo también está afectado completamente el núcleo lenticular y el territorio vascular está muy bien definido, ¿sí? Territorio irrigado por la arteria cerebral media. Entonces, el estándar de oro para la enfermedad cerebrovascular oclusiva va a ser la secuencia por difusión por resonancia magnética. A ver, revisen las imágenes y me dicen, a ver, ¿qué les llama la atención? Ojo, puedo poner algo normal o algo anormal. Me dicen ustedes si esta imagen es normal o anormal. No se ve el ventrículo derecho. No se ve el ventrículo derecho. Pequeño. O que se ve un poquito más pequeño. Bueno, eso puede ser porque las imágenes no estén completamente simétricas. Está dudoso, ¿verdad? No, sí, miren, vean los surcos de la convexidad. Vean el lado derecho, surcos de la convexidad se ven muy bien. Vean el lado izquierdo, hasta aquí se ve bien. Y aquí hay una zona donde se pierden, en la región frontal izquierda, se pierden los surcos y sus circunvoluciones están obliterados, prácticamente no los vemos. En esta imagen pasa lo mismo. Bueno, el paciente tiene signos y síntomas sugestivos de enfermedad cerebrovascular oclusiva, pero sinceramente, a pesar de que soy radiólogo, pues me va a quedar la duda, ¿sí? ¿Qué hacer? Pues al siguiente paso, ¿no? Vean, esta zona con restricción, estas son las imágenes de la derecha. Bueno, la primera imagen es la tomografía computada dudosa, pero vean la siguiente imagen. Es una imagen con una imagen de difusión, en donde se ve francamente el segmento con restricción a la difusión en el lóbulo frontal del lado izquierdo. La zona donde no veíamos los surcos y que había duda, pues aquí está francamente marcado, territorio de arteria cerebral media izquierda. Entonces, la secuencia de difusión se considera el estándar de oro en el ictus, o es decir, la enfermedad cerebrovascular oclusiva, y la difusión, también la difusión es el sinónimo de secuencia de isquemia. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Entonces, un paciente que tenga signos y síntomas de enfermedad cerebrovascular oclusiva, que en una tomografía computada no quede claro, podemos administrar medio de contraste o podemos pasar al siguiente paso, hacer la resonancia magnética. Si el paciente tiene menos de 6 horas de evolución y puede ser la tomografía computada dudosa, pues pásenlo directamente a resonancia magnética. Antes había mucha restricción a hacer resonancia magnética a los pacientes porque el método de resonancia magnética era muy costoso, pero sinceramente actualmente los precios de tomografía computada realmente no se disparan tan radicalmente y son sumamente útiles. Ven también como acá hay otra pequeña zona de infarto lacunar en el lóbulo frontal del lado derecho. ¿Sí? Entonces, la secuencia de difusión es la secuencia que se considera el estándar de oro para la enfermedad cerebrovascular oclusiva. Bien. Aquí vemos estas imágenes, vean cómo va avanzando un infarto visto en T2 y visto en la secuencia de difusión. Entonces, en una forma aguda, antes de 24 horas, vean una zona hiperintensa en la región frontoparietal del lado derecho, se marca mucho mejor en la secuencia de difusión, básicamente frontal, y vean cómo va evolucionando el infarto. Pero es importante después que vean que más o menos a los 15 días después del infarto, la secuencia de difusión puede tener una pseudonormalización. Puede verse normal. Aquí tenemos una secuencia de difusión a los 15 días que se ve completamente normal. Y vean acá, bueno, se ve normal esta región,
Vean el T2 y vean el T1 con gadolíneo, cómo hay una zona de reforzamiento, ¿sí? De circulación de lujo en una zona de infarto. Bueno. Así como hay perfusión por tomografía computada, también hay perfusión por resonancia magnética, ¿sí? Nosotros digamos, en la resonancia magnética podemos decir en un T1, en un T2 y en un FLAIR que hay una zona de infarto, pero tenemos que conocer cuál es la zona de riesgo, ¿sí? Recuerden que está la zona de infarto y alrededor puede haber un área de tejido cerebral que sigue en riesgo. Entonces, en resonancia magnética también podemos administrar el medio de contraste, el gadolíneo, por una vía periférica. Se administra un bolo de gadolíneo con algo de con un poco de solución fisiológica, y ese líquido, ese gadolíneo, va a circular por el parenquima cerebral y vamos a identificar alguna zona de isquemia. En estas imágenes, lo que vemos en el lado derecho, una zona de hipoperfusión, está marcado aquí en azul, en la región parietal derecha, se marca en rojo cuando se administra el medio de contraste, y vean toda esta zona frontoparietal que se ve un poquito como entre amarillo y rojo. Esa es una zona de penumbra, ¿sí? El tejido en riesgo. Bueno, bien importante, la combinación de la secuencia de difusión con la secuencia de perfusión nos va a permitir en resonancia magnética definir la zona infartada o la zona de la zona de riesgo, es decir, la zona de penumbra. En esta imagen básicamente vemos la zona infartada en un tono gris, y la zona en riesgo en un tono azul cielo, ¿sí? Eso mismo vamos a tratar de verlos en las imágenes por resonancia magnética. Bien. Vean estas imágenes. Es un paciente con una zona en la región parietal del lado izquierdo, con una zona de restricción a la difusión, entiéndase, zona de infarto, zona infartada. Cuando se aplica la perfusión, esa zona infartada se ve un poquito de mayor tamaño, es decir, ya prácticamente no ha llegado nada de flujo a esta región, pero hay una zona en donde el flujo está restringido. Vean esta zonita más clarita, poquito, un tono gris muy clarito, hacia la región frontal y hacia la región parietal posterior y parte de la región occipital. Toda esta zona que se ve marcada en un tono gris claro es una zona de penumbra, es la zona en riesgo. Entonces, si esto ocurre entre las primeras 24 horas del día y vemos que hay una zona que puede ser susceptible a ser salvada, probablemente se pueda suministrar la terapia trombolítica para salvar y evitar que el infarto prosiga y vaya a ser un infarto pues prácticamente catastrófico. Por eso es tan importante y por eso es tan bonita la resonancia magnética. Vean, resonancia magnética, secuencias habituales. Un paciente que tuvo signos y síntomas de enfermedad cerebrovascular oclusiva, pero la resonancia magnética se hizo 1 hora después del ictus. Entonces, recuerden que a lo mejor las primeras horas, las primeras 3 horas, no vamos a ver nada. Estas son nuestras secuencias habituales. La primera imagen es una imagen ponderada entre 2. La segunda imagen es la imagen con densidad protones. Realmente es una secuencia FLAIR. Y si vemos realmente prácticamente no vemos cambios, se ve pues prácticamente normal. Los núcleos grises centrales se ven bien, el núcleo lenticular bien, no se ven mayores cambios, ¿no? Realmente no veo ni siquiera cambios sutiles. Surcos de la convexidad son muy parecidos, se ven muy homogéneos. Sin embargo, pasamos a la siguiente imagen. La imagen de la izquierda es la imagen de difusión. Vean cómo prácticamente se ve como si estuviera tapada completamente la arteria cerebral media del lado derecho. Una afección hacia la región frontal y parietal derecha, bien circunscrita hacia la región lateral, territorio irrigado por arteria cerebral media. Vean cómo el núcleo lenticular en el lado derecho se ve difuso, mal definido, es decir, también este núcleo lenticular está sufriendo, empieza a tener zonas con restricción a la difusión, ¿sí? Cuando aplicamos cuando administramos el medio de contraste, vean cómo realmente no hay zonas tan oscuras. ¿Sí? Hay zonas perfundidas, no vemos prácticamente nada marcado en rojo, ¿sí? Primera hora después del inicio de los signos y síntomas, es decir, tenemos una zona de penumbra muy alta, un paciente que se está infartando, una zona de penumbra muy alta,
prácticamente completamente tapada la arteria cerebral media, y con el método tanto de difusión como perfusión cerebral, decimos hay una zona en riesgo amplia del parénquima cerebral, se inicia la terapia trombolítica y este cerebro puede ser salvado en forma total, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, aquí tenemos otras imágenes. Siguiente paciente. Vean la tomografía computada, vemos una zona difusa, mal definida en la región frontal, prácticamente en la región frontal del lado izquierdo, es una zona hipodensa, una región bien circunscrita, territorio irrigado por arteria cerebral media del lado izquierdo, afecta tanto sustancia gris como sustancia blanca, están obliterados los surcos de la convexidad, sugestivo de un infarto en territorio irrigado por arteria cerebral media. La siguiente imagen es la imagen por difusión, por resonancia magnética, en donde sí se delimita perfectamente bien la zona de infarto, ¿sí? Es una zona amplia de restricción a la difusión, pero lamentablemente cuando se aplica la perfusión, estas son imágenes ya muy viejas, cuando se aplica el bolo de medio de contraste o de gadolíneo, vemos que la zona de hipoperfundida es exactamente igual a la zona con restricción a la difusión. Significa que no hay tejido cerebral que salvar, por lo tanto este paciente no es candidato a la terapia endovascular. Ya no hay tejido cerebral que pueda ser rescatable, lamentablemente. Como les decía, hipodensidades antes de las 6 horas en la tomografía computada son zonas de infarto. Entonces, toda esta región frontoparietal del lado izquierdo, que incluye parte del núcleo lenticular, parte de la cabeza del núcleo caudado, está completamente infartada y ya no hay más que hacerle para poderlo recuperar. Aquí tenemos otro caso. ¿Sí? 1 hora después del ictus ya vemos una zona con restricción a la difusión, ¿sí? Y en la imagen de perfusión vemos cómo la zona puede ser rescatable. Aquí tenemos nuestras imágenes en perfusión. Veamos la zona que está en riesgo, está todo marcado, completamente marcado en rojo, y la zona hiperperfundida es la primera imagen, ¿sí? Casi no se ven vasos sanguíneos en la región occipital del lado izquierdo. Entonces tenemos una zona muy amplia que está en riesgo. Es la primera hora después del ictus, pero tenemos una zona rescatable, bueno, en riesgo grande, pero también francamente rescatable. Este es un paciente que es candidato directo a la terapia para trombolisis, porque tenemos una zona amplia, tenemos poco tiempo de evolución, una zona amplia hipoperfundida, pero no infartada, que puede ser rescatable. ¿Sí más o menos nos queda claro? Ya se me durmieron. ¿Sí? Sí, doctor. Seguimos. Hasta aquí tenemos la primera sesión, ¿de acuerdo? Entonces, tomografía computada, estándar de oro para hemorragia, ¿sí? Puede ser zonas hipodensas en tomografía computada antes de las 6 horas es igual a zonas infartadas, ¿sí? Sí. Resonancia magnética puede ser negativa en las primeras 3 horas posteriores al ictus. Sin embargo, podemos utilizar la siguiente secuencia, que se llama secuencia de difusión, la cual puede ser positiva dentro de las primeras 6 horas después del ictus, y si la combinamos con la perfusión podemos establecer la zona de penumbra para poder establecer el paciente que sea candidato a la terapia endovascular. ¿De acuerdo? Si ya tenemos una zona amplia de infarto, ya no hay tejido rescatable y se administra la terapia trombolítica, existe un altísimo riesgo de combinar el estudio isquémico y convertirlo en un evento hemorrágico. ¿De acuerdo? Pongan atención porque viene acá. Bueno, pongan atención, la doctora Santana está aquí al lado mío, porque seguramente va a ser como el siguiente examen es examen de caso clínico, pues ni modo que se los ponga una persona iletrada como es un humilde radiólogo. Por eso invité a la doctora Santana, que ya sí estudia un poquito más que yo, para que pueda ponerles el examen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Tenemos una última sesión, va a ser muy rápida, ¿sí?
Esta la pueden leer por cuenta propia, sin embargo, vamos a tratar de presentar algo de los territorios vasculares, ya para terminar con la parte de radiología. Doctor, Sí, entonces, sí dijo que la tomografía era para la hemorragia, ¿verdad? el estándar de oro para hemorragia, tomografía computada. Y la resonancia. Hemorragia de cualquier tipo, Ok. traumática, no traumática, etcétera. Entonces, estándar de oro para hemorragia, tomografía computada. Y la Hemorragia resonancia, subaracnoidea, y la resonancia es para el isquémico oclusivo. para isquémico. Ok. Exactamente. Es más, yo prácticamente les diría, hacen tomografía computada. La tomografía computada es negativa, pasa el paciente a resonancia magnética y además de la resonancia magnética en fase simple, hacer el estudio de difusión y de perfusión para ver la zona infartada, la zona de penumbra y establecer la terapia. Ese va a ser prácticamente nuestro camino a seguir, ¿sí? Tomografía computada. Si la tomografía computada es negativa, pasa a resonancia magnética, ¿sí? Si la resonancia magnética en las secuencias T2 y FLAIR resulta negativa, hay que hacer difusión, ¿sí? De todas maneras, yo les hago difusión a prácticamente todos los pacientes. Pasa a difusión y después, si se confirma que existe una zona de infarto, inmediatamente se administra el bolo de medio contraste para conocer la zona para hacer la perfusión, saber la zona de riesgo y establecer y ayudar al clínico para establecer el tratamiento. ¿Sí? Entonces, indicativo para ictus, resonancia magnética. Si tienen sospecha de ictus, de tipo isquémico, resonancia magnética prácticamente de primera elección. Minimizas, porque no es compartido pantalla. Okay. O sí estás compartiendo. Pues debe ser. ¿Sí está compartida la pantalla ahorita? Sí, doctor. Sí. La primera presentación. Sí alcanzan a ver, ¿verdad? A ver, entonces vamos a cerrar esta. Muy bien. Compartido. Y ahora sí. Abajo, compartir pantalla. Y así buscar la que querías ver. Bueno, ¿esto va a ser algo a vuelo de pájaro? Sí, va a ser a vuelo de pájaro. Vamos a ver territorios vasculares. Realmente aquí no es tanta la teoría, sino la práctica, ¿de acuerdo? Seguramente ya mucho de esto ya lo vieron, pero es como un pequeño repaso al tema de la enfermedad cerebrovascular oclusiva, ¿de acuerdo? Bueno. El conocimiento de los territorios vasculares permite reconocer los infartos en los territorios arteriales, en las regiones de la ínsula y también los infartos venosos, ¿sí? Pero también nos ayuda a diferenciar el infarto de otras patologías, ¿sí? Circulación posterior, ¿sí? La arteria cerebelosa posterior-inferior, pintado en azul, la PICA, va a irrigar la superficie posterior-inferior del cerebelo, ¿sí? Bueno, entonces toda esta zona, la región postero-inferior del cerebelo va a ser irrigado por la arteria cerebelosa postero-inferior. Conforme van avanzando los cortes hacia arriba, ¿sí? La zona más periférica va a ser la zona de la pica, ¿sí? Bueno, la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Que está pintada en azul clarito, ¿sí? Y irriga la zona, perdón, es esta está pintado de blanco, y va a irrigar la parte alta del cerebelo. Las arterias vertebral y basilar van a irrigar el bulbo raquídeo y la protuberancia. Muy bien. La arteria coroidea anterior, aquí vemos la parte superior del cerebelo, ¿sí? Que va a ser irrigado por la arteria cerebelosa superior. ¿Sí? La arteria coroidea anterior va a irrigar el vaso posterior de la cápsula interna y también va a irrigar al hipocampo. Las arterias lentículo-estriadas están pintadas aquí en color naranja, van a irrigar al núcleo lenticular, pintadito en naranja. La arteria cerebral media ya la vimos, ¿no? Región frontoparietal lateral de los lóbulos, perdón, los lóbulos frontal y parietal, las regiones laterales. Y la arteria cerebral anterior, ¿sí? Va a ser irrigado toda esta zona que está pintado en rojito.
Las arterias lenticuloestriadas van a tener como dos orígenes, ¿sí? Las arterias lenticuloestriadas mediales surgen de la arteria cerebral anterior, generalmente del segmento A1, es esto que estamos viendo acá, y la arteria de Hübner es la más grande de las arterias lenticuloestriadas mediales y suministra la parte lateromedial de la cabeza de la cápsula interna, caudada y anteroinferior. Entonces, todas estas arterias lenticuloestriadas son ramas de la arteria cerebral media, segmento A1. Y bueno, perdón, M1 y M2. ¿Sí? La arteria cerebral posterior, ¿sí? Que está pintado en verde, va a irrigar prácticamente el hemisferio, los lóbulos occipitales. Y la arteria cerebral anterior, las regiones mediales de los lóbulos frontales y los lóbulos parietales. Aquí están pintadas en rojo, ¿sí? ¿Recuerdan el caso que vimos hace un ratito? Pues prácticamente estaban opacificados las dos zonas centrales de la arteria cerebral anterior, bueno, las dos zonas centrales de los lóbulos frontales y parietales. Aquí pudieron haber pasado dos cosas con el caso que vimos en la sesión anterior. O había una sola arteria cerebral anterior, que puede ser una variante anatómica y esa se tapó, o era un infarto venoso provocado por una oclusión del seno longitudinal superior. Entonces, la cabeza de los núcleos caudados también va a estar irrigado por las arterias lenticuloestriadas, ¿sí? El núcleo lenticular, el putamen y el globo pálido va a ser irrigado por las arterias lenticuloestriadas laterales. La arteria coroidea anterior va a irrigar el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Y ramas penetrantes de la arteria cerebral posterior van a irrigar la porción más posterior y basal del tálamo. ¿Qué vemos aquí? Región póstero inferior del cerebelo, una zona hipodensa ya francamente infartado, territorio de arteria cerebelosa póstero inferior. Y aquí vemos cómo está completamente ocluido la arteria, parte de la arteria tanto basilar como la arteria cerebelosa póstero inferior. Estas son imágenes por resonancia magnética, son las regiones más basales del cerebelo, pero también vemos cómo está afectado también parte del bulbo raquídeo. Es un infarto en territorio de la arteria cerebelosa póstero inferior. Vemos nuevamente, esto es cerebelo alto, prácticamente estamos a nivel a nivel del tentorio. Vean esta zona de infarto cerebeloso muy alto, y también está un infarto a nivel de la protuberancia, o el puente de Barolio, es un infarto en territorio de la arteria cerebelosa superior. ¿Dónde estará la afección? ¿Qué arteria será esta? Hipodensidad, un infarto franco, lóbulo frontal izquierdo, muy central. Ahí viene abajo. De la cerebral anterior. Cerebral anterior, ¿sí? A ver, aquí dónde está la alteración. El hipocampo. Sí, esta es una secuencia de resonancia magnética, probablemente con gadolinio. Hay una zona con reforzamiento intenso, infarto de la región hipocámpica derecha, arteria cerebral posterior, es lóbulo occipital, ¿sí? Aquí vemos otra vez en el lado izquierdo una zona con mucha captación, de medio de contraste, es un infarto de la región hipocámpica, rama de arteria cerebral, cerebral posterior. Esta está muy fácil. Núcleo lenticular, ¿sí? Se taparon las arterias lenticuloestriadas, segmento M1, ¿sí? Vemos territorio de arteria cerebral media del lado derecho, hiperintenso, entonces es territorio de arteria cerebral media. Eso es básicamente memoria, es solamente práctica.
Yo lo único que les digo, si quieren les paso las imágenes de la clase para que armen un arbolito, tengan ustedes ahí en el consultorio las imágenes más representativas para que puedan saber cuáles son las arterias que pueden estar dañadas. ¿Dónde estará la afección aquí? Está muy fácil. Hipodensidad, un infarto bien franco, lóbulo frontal y parietal izquierdo, la región de la ínsula, hay una zona ahí con reforzamiento periférico, es decir, la circulación del lujo. Vea cómo cuando administramos el medio de contraste empieza a haber una mayor captación del medio de contraste, que puede ser provocado tanto por el edema vasogénico de la zona infartada, como el cerebro, bueno, los vasos sanguíneos también se dilatan para ayudar y evitar que el infarto se extienda. ¿Sí? Entonces, esta es la circulación del lujo, lóbulo frontoparietal izquierdo, núcleo lenticular, territorio de arteria cerebral media izquierda. ¿Sí? Cabeza, ¿sí? Del núcleo caudado derecho, parte del núcleo lenticular, zona central. Vean la imagen de restricción de la difusión periférica, no tanto ahí en el núcleo lenticular, en la zona central. Entonces, este es un infarto de las ramas perforantes profundas de las arterias lentículo-estriadas derechas, territorio irrigado por arteria cerebral media, ramas pequeñas. Lóbulo occipital izquierdo, arteria cerebral posterior. Aquí vemos nuevamente lóbulo occipital izquierdo hipodenso, un poquito hipodenso, infarto agudo del territorio de la arteria cerebral posterior. Bien. Zonas fronterizas entre arteria cerebral media y arteria cerebral posterior, las regiones occipitales laterales y altas, ¿sí? Zonas fronterizas. Yo diría establecerlo como un infarto de la arteria cerebral posterior, casi siempre, ¿sí? Como les decía, esto era básicamente un esquema, ¿sí? De los territorios vasculares para que los tengan en mente, que los tengan en cuenta, sepan que cuando ocluye una arteria cerebral o algunas ramas, pues se va a traducir perfectamente bien en nuestros estudios de imagen, ¿sí? Entonces, pues, muchas gracias, muchachos. Les agradezco mucho la atención. Veo que muchos participaron, muchos ingresaron. Yo no dejo de ser su profesor. Estaré siempre para servirlos, ya sea a través de las clases o pues en el teléfono. Y siempre que ustedes se acerquen con alguna duda, voy a estar para servirles. Muchas gracias a todos y les deseo mucho éxito y mucha suerte. Les recuerdo que yo trabajo en el servicio de imagenología del Hospital CMQ, entonces cuando necesiten algo, pues ahí me pueden encontrar. Y si no, pues también a través de la doctora Santana. ¿Dudas, preguntas, comentarios o apuestas? Gracias, doctor. ¿Apuestas a qué? No, pues digo, pues si quieren apostar a ver si le atino en algo. Estoy para servir los muchachos, que Dios los bendiga. Y muchas bendiciones. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.